Vamos a continuar. Recuérdense que estamos revisando el capítulo de hipopituitarismo, es decir, de una función deficiente de la hipófisis, que es una glándula que, como ya hemos revisado, produce varias hormonas, ¿no? Que controlan la actividad de numerosas glándulas periféricas. En la clase pasada revisamos las diferentes causas de hipopituitarismo y les comentaba que dejamos para un capítulo posterior el asunto de las neoplasias hipofisarias e hipotalámicas, que son la principal causa de hipopituitarismo. Y eso es porque vamos a revisar un capítulo próximo que se llama síndromes tumorales de la pituitaria anterior. Pero sí revisamos varias causas, ¿no? Ahora vamos a continuar entonces con el hipopituitarismo y vamos a entrar de lleno a lo que podrían ser eh, las manifestaciones clínicas del hipopituitarismo. Vamos a revisar cuáles son las características de la deficiencia de cada una de las hormonas que se producen en la hipófisis. Eh, y también vamos a revisar eh, formas de diagnosticar estos problemas y formas de tratar el hipopituitarismo. Vamos a comenzar entonces con la presentación clínica del hipopituitarismo. Esta diapositiva es bien importante porque integra lo que sucede cuando hay una deficiencia de cada una de las hormonas que se producen en la hipófisis. Cuando hay una deficiencia de hormona de crecimiento, como está señalado aquí, ¿no es cierto? Eh, la manifestación clínica en niños es un defecto en el crecimiento, lo que se traduce en una talla corta, ¿no es cierto? La hormona de crecimiento, como vamos a ver, es crítica para que los seres humanos alcancen una talla adulta apropiada. Los niños con deficiencia de hormona de crecimiento difícilmente pasan el 1,30 m, ¿no? Es decir, que esa deficiencia de hormona de crecimiento afecta en por lo menos 30, 40 centímetros de la talla definitiva. Ahora, lo interesante es que en adultos, la deficiencia de GH es muy poco aparente, ¿no es cierto? Se puede ver una composición corporal alterada, ¿no? Como ya comentamos, los pacientes tienen una cierta tendencia a la obesidad y tienen otras manifestaciones tenues, como vamos a revisar un poquito más tarde. De modo que en el adulto, la deficiencia de GH produce pocas manifestaciones clínicas características, ¿no es cierto? La deficiencia de gonadotropinas produce en las mujeres desórdenes menstruales que pueden ir desde oligomenorrea, es decir, ciclos menstruales más largos de 35 días, hasta amenorrea, es decir, ausencia de ciclos menstruales por un periodo mayor a 3 a 6 meses, ¿no es cierto? E infertilidad, porque no ovulan. En los varones, ¿no es cierto? Se ve también una disminución de la función sexual, es decir, una dificultad para mantener una erección, una dificultad para
una disminución del deseo sexual, que se llama también líbido, ¿no es cierto? Problemas de erección y de deseo sexual. Tienen también con frecuencia azospermia o hipospermia, porque no hay una maduración apropiada de las células germinales, de los espermatozoides. Entonces, estos pacientes tienen infertilidad y también pueden experimentar una pérdida de los caracteres sexuales secundarios, ¿no es cierto? La deficiencia de TSH, ¿no es cierto? En niños afecta profundamente al crecimiento. Fíjense, igual que la hormona de crecimiento, la TSH en la infancia es esencial para un crecimiento lineal normal. Y aparte de eso, tanto en niños como en adultos aparecen síntomas de hipotiroidismo, ¿no es cierto? Cansancio, frío, sueño durante el día, disminución de la memoria, estreñimiento, piel seca, en fin, una serie de síntomas típicos de una deficiencia de hormonas tiroideas, ¿no? En niños y en adultos. La deficiencia de ACTH, ¿no es cierto? Produce un estado de deficiencia de cortisol, es decir, una insuficiencia suprarrenal. Pero aquí hay un dato que ustedes no pueden olvidarse, ¿no es cierto? Y es que esta insuficiencia suprarrenal por deficiencia de ACTH no afecta a la producción de mineralocorticoides suprarrenales, es decir, principalmente aldosterona, aldosterona, ¿no es cierto? Entonces, la insuficiencia suprarrenal de origen central por deficiencia de ACTH no se acompaña de una deficiencia de mineralocorticoides. Lo que sí sucede en pacientes que tienen una insuficiencia suprarrenal primaria por daño de las suprarrenales. Ahí sí hay una deficiencia de aldosterona con una serie de manifestaciones típicas que dependen de eso, ¿no? Entre otras cosas, hipotensión, hiperpotasemia, ¿no es cierto? La deficiencia de prolactina hace que una mujer no pueda producir leche, es decir, una incapacidad para la lactación, ¿no es cierto? Para la lactación. La prolactina es esencial para que el tejido glandular, que a su vez está estimulado por los estrógenos, ¿no es cierto? Los estrógenos hacen que el tejido glandular se arborice, crece, ¿no es cierto? Que las células estén en buen estado. Pero la hormona que hace que esas células produzcan leche es la prolactina. Y finalmente, la deficiencia de hormona antidiurética, ¿no es cierto? Produce poliuria. Como el paciente está deshidratado, estos pacientes tienen mucha sed y toman tantos líquidos como los que orinan. Tienen una tendencia a la hipernatremia porque pierden mucho líquido, pierden agua pura. Pueden deshidratarse fácilmente y si no tienen acceso a agua, pueden tener choque y se pueden morir en cuestión de horas o de días, ¿no es cierto? Entonces, este quizás es un detalle que me permito enfatizarles, ¿no? De todas estas hormonas, la deficiencia aguda de ADH y ACTH son las más peligrosas, ¿no? Son las más peligrosas. Nadie fallece por deficiencia de prolactina. La deficiencia de TSH no es mortal, ¿no es cierto? Son un cuadro clínico que va avanzando durante los meses. La deficiencia de gonadotropinas tampoco mata a nadie, ¿no es cierto? Lo que hace es que la persona sea infértil y no pueda decir que su función ovárica o testicular disminuye. Y la deficiencia de GH
tampoco es mortal, ¿no? Entonces, es importante recordar eso, ¿no? De todas estas hormonas, las que son críticas para la vida en forma aguda son la hormona antidiurética primero y la ACTH por la deficiencia. La deficiencia de cortisol es una situación que puede ser muy grave en un paciente. Bueno, con esta introducción vamos a pasar ahora a ver aspectos clínicos interesantes respecto a la deficiencia de cada una de las hormonas, ya un poco más, de forma más amplia. Y vamos a comenzar con, eh, vamos a comenzar con la deficiencia de la hormona de crecimiento. La deficiencia de hormona de crecimiento produce un trastorno del crecimiento, ¿no es cierto? Por eso vamos a aprovechar este momento para explayarnos un poco más en los trastornos del crecimiento y del desarrollo, ¿no es cierto? Teniendo en la mira que la deficiencia de hormona de crecimiento es una causa, afortunadamente rara, de trastornos del crecimiento, ¿no es cierto? Pero como estamos hablando de la hipófisis, pues vamos a profundizar en esta causa de trastornos del crecimiento, pero vamos a nombrar así rápidamente quizás otras causas. El trastorno del crecimiento se detecta tallándole a una niña o a un niño, ¿no? Tallándole. Entonces, en niños que tienen menos de 2 años, se les talla acostados. En niños que tienen más de 2 años, se les talla de pie, ¿no es cierto? Los niños tienen que ser tallados, ¿no es cierto? Tienen que ser tallados en una posición determinada. Esta es un ejemplo, ¿no? Los talones juntos, los niños en posición fisiológica, fíjense cómo los hombros no están extendidos ni subidos, sino están en posición fisiológica, y con la cabecita discretamente flexionada, ¿no es cierto? Fíjense, esta niña no está viendo al frente, sino un poquito hacia abajo, porque hay un cierto ángulo. Se dice que el ángulo perfecto de la cabeza tiene que ser un ángulo que produzca un ángulo recto entre el eje mayor del cuerpo y el conducto auditivo externo. Tiene que ser un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tratar de imaginarnos para que la coronilla sea la que marca el límite superior. Para tallarles podemos utilizar, ¿no es cierto?, un estadiómetro. Muy pocos pediatras o endocrinólogos en Quito tienen estadiómetros. Este es un estadiómetro, es la forma más precisa de estimar la talla de un paciente, ¿no es cierto? Fíjense en cómo la superficie donde se apoyan los talones tiene que formar ángulo recto exacto con el suelo, ¿no? Fíjense aquí. Fíjense, estos médicos, esto es en Inglaterra, en los años 70 probablemente, fíjense, estaban en un cuarto donde pasaban estas cañerías. Entonces, lógicamente, no le podían tallar a esta niña pegada a la pared, porque estas cañerías iban a alterar un poco, le iban a forzar a flexionar y eso le va a bajar la talla a la niña. Entonces, por eso es que estos médicos se dieron modos de poner este ángulo en el suelo para asegurar un ángulo recto, ¿no es cierto? Y luego está el estadiómetro, ¿no es cierto? Entonces, el estadiómetro tiene una zona que se mueve para arriba y para abajo, y aquí arriba está el lector que determina con precisión la talla de un paciente, ¿no es cierto? Con 1 o 2 decimales, ¿no?, de precisión. Entonces, es una buena idea medir al niño unas 2 o 3 veces para sacar un promedio, ¿no es cierto? Si no tenemos un estadiómetro, entonces lo pueden hacer en el consultorio, pero tienen que buscar un sitio en el que haya un ángulo recto, por ejemplo, que no haya una barredera,
Si estas maderas que se ponen en el ángulo entre la pared y el suelo, eso puede afectar. Eso no sería un sitio exacto, ¿no? Sin barrederas, si una pared hace ángulos rectos con el suelo, podría ser un sitio apropiado. Y se puede poner una regla aquí, ¿sí? Esta que utilizan los sastres, una regla china, pegada a la pared, y con una escuadra, ¿no es cierto?, medirle a la niña la talla. Y la otra, lógicamente, es utilizar un tallímetro de estos que vienen incorporados a las balanzas, ¿no es cierto?, pero que no son tan precisos, ¿no? Y como los niños crecen por lo general, digamos, entre los 2 años y los 10, 12 años, un promedio de 4 o 5 centímetros por año, si fallamos, si nos equivocamos en medio centímetro, 1 centímetro por defectos técnicos, pues estamos, afectando un 20% de la talla estimada, ¿no? O sea que cuando comparamos tallas, eh, podemos cometer equivocaciones, ¿no? Por eso hay que tratar de ser, muy meticuloso, ¿no? Yo conozco pediatras que le encargan a la secretaria que les talle, ¿no? Esa es una ridiculez. El médico debería tomar todas las precauciones para tallarle con mucha precisión al niño o a la niña, ¿no? Y una vez que le hemos tallado, tenemos que graficar, ¿no es cierto?, la talla de la niña o del niño. Y para eso podemos utilizar varios tipos de tablas. Por ejemplo, unas que se utilizan muchísimo son las tablas producidas en Estados Unidos en 1977, las tablas del Centro Nacional de la Salud en Estados Unidos. Estas tablas se han utilizado en todo el mundo, ¿no? Esta, por ejemplo, es una talla de mujeres. ¿Cómo sabemos que es de mujeres? Porque fíjense, aquí está ya la edad adulta. Esta es son los carriles del crecimiento lineal en mujeres. Fíjense, en la talla adulta, aquí está la talla adulta, es 1,64 m. Esa es la talla promedio de mujeres en estas tablas, ¿no? 1,64 m. Los hombres son casi unos 10, 12 centímetros más altos que las mujeres. Entonces, viendo cuál es la talla adulta, podemos saber de dónde, si esta tabla es de hombres o de mujeres, ¿no? Y aquí está el peso también, lo cual ayuda bastante. Entonces, uno le talla a la niña, digamos que la niña tenga 6 años y mide 120. Tiene 6 años, mide 120, ¿no es cierto? Esta niña tiene una excelente talla, está aquí, fíjense. Entonces, la niña marcada más gruesa, ese es del percentil 50 de la distribución de tallas. Entonces, cada talla tiene una distribución de tallas, ¿no es cierto? Por ejemplo, a los 6 años, las tallas normales de los niños, de las niñas pueden ir entre 105, ¿ven? 105 aquí, que marca el límite de la -2 desviaciones de estándar. Si ustedes ya han estudiado bioestadística, sabrán que 2 desviaciones de estándar incluyen a cerca del 5% de la población, ¿no es cierto? 2 desviaciones, es decir, 2 centímetros, 2% por debajo y 2% por arriba. Eso más o menos, es decir, el 96% de las observaciones en niños normales están incluidas en más o menos 2 desviaciones de estándar, ¿no? Aproximadamente. Entonces, fíjense, una niña de 6 años normal puede medir entre 105 y más o menos 124, 124, fíjense. Es el rango de tallas normales en niñas de 6 años, ¿no es cierto? Y
Las tallas más frecuentes están alrededor del percentil 50, que en este caso es 115 centímetros a los 6 años en niñas, fíjese. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué nos dicen estas gráficas? Estas gráficas nos dicen que si una niña de 6 años mide menos de 105, ¿no es cierto? Está con una talla que no está dentro del rango normal, ¿no? Y mientras más abajo esté de esta raya, que corresponde a menos 2 desviaciones estándar, ¿no es cierto? Más probabilidades hay de que tuviera alguna enfermedad, ¿no? Más anormal sería su talla, ¿no es cierto? Podemos decir que en este punto, el punto de menos 2 desviaciones estándar, ¿no es cierto? Menos del 2% de la población normal de niñas de 6 años tiene una talla que está por debajo de esto. O sea, hay niñas normales que pueden estar por aquí abajo, pero son la minoría, ¿no? O sea, menos del 2%. Entonces, mientras más abajo esté la talla de una niña, mayores son las probabilidades de que tenga un problema que esté obstaculizando su normal desarrollo, ¿no? Como ven ustedes, estas tablas, ¿no es cierto?, grafican la talla, aquí están las unidades de la talla en centímetros, ¿no es cierto? Y, y aquí está la edad. Entonces aquí podemos ver cuánto talla nuestra paciente a los 6 años y graficamos, y le podemos ver después a los 7 años y graficamos, ¿no es cierto? Y como ven ustedes, los niños y las niñas normales, por lo general, crecen por el mismo carril. Desde los 2 años en adelante es muy raro que un niño cambie de carril. Estos son los carriles. ¿Qué carriles hay aquí? El carril de las menos 2 desviaciones estándar, el carril, me parece que este es el percentil 5, 10, 25, 50, 75, 90 y 95%. Fíjense, estos son los carriles. Entonces, si una niña a los 6 años está, digamos, en el carril, en el percentil 25, digamos, o 10, esta niña, si le seguimos en el tiempo, por lo menos hasta que comience la pubertad, o sea, a los 10 años aproximadamente, va a seguir en el mismo carril, ¿no es cierto? Ya en la época de la pubertad pueden haber cambios de carril en estas tablas, y eso se debe a que hay niñas que maduran más temprano, hay niñas que comienzan con la pubertad más tarde, siendo todas variantes normales, ¿no? Entonces, es muy raro que un niño cruce carriles, acuérdense de esto, entre los 2 años y los 10 años en mujeres y los 10 y 12 años, que es cuando comienza la pubertad en los varones, ¿no? Es muy raro que una niña cambie de carril. Si ustedes ven que una niña ha cambiado de carril o un niño ha cambiado de carril, es decir, estaba en el carril 25 y ahora le ven en el carril 5, ese niño seguro que tiene un problema de crecimiento, ¿no es cierto? Estas tablas, ¿no es cierto?, se llaman tablas de distancia, estas tablas de distancia, ¿cierto? ¿Cuánto ha crecido a tal edad? Es una tabla de distancia. Hay otra forma de expresar el crecimiento, ¿no es cierto?, y que se emplea muy poco. Yo no he visto, es muy raro un pediatra que utilice, peor endocrinólogos, muy raro, lo cual es un defecto, fíjense, es un defecto, especialmente si uno ve muchos pacientes con problemas de crecimiento, ¿no? Estas tablas se llaman tablas de velocidad de crecimiento. Entonces nos dicen cómo está la velocidad de crecimiento en unidades de centímetros por año, ¿sí? De centímetros por año. Para poder utilizar una tabla de velocidad, o sea, para poder graficar, para poner un puntito aquí, como está en esta gráfica, fíjense, a este niño le han seguido desde que tenía 4 años y medio hasta que dejó de crecer a los 19 años, ¿no es cierto? Entonces, para poner un punto aquí, tienen que haber 2 mediciones, ¿no es cierto? Porque esta medida es centímetros por año.
Entonces, digamos, por poner un ejemplo, si el 1 de enero del 2020 midió 115 y el 21 de enero del 2022 midió 120, entonces la velocidad de crecimiento de ese niño en ese año es 5 centímetros por año, ¿no es cierto? Entonces hay unas tablas que nos permiten calcular los centímetros por año en cualquier intervalo, ¿no? No siempre las fechas hacen exactamente un año, ¿no es cierto? Un niño puede haber sido tallado, digamos, el 5 de febrero del año pasado y es tallado en diciembre del mismo año. Entonces apenas han pasado 10 meses. Pero hay tablas que nos permiten calcular cuántos centímetros por año ha crecido ese niño. Entonces se necesita un intervalo y estos puntitos se ponen en la mitad del intervalo, ¿no? Entonces, cuando se grafican estas tablas de velocidad, ahí sí se ha visto que el crecimiento no es regular, como parecería en las tablas de distancia, ¿no es cierto? El crecimiento de los niños utilizando las tablas de velocidad sí fluctúa, ¿no? Sí fluctúa, a veces baja, a veces sube un poco, ¿no es cierto? Pero mientras se mantenga dentro del rango normal, que otra vez en este caso es el percentil 3 y el percentil 97, percentil 3, percentil 97, ¿cierto? Mientras se mantenga dentro de este rango, podemos estar tranquilos, ¿no? Fíjese en cómo aquí apenas se percibe el cambio de crecimiento que ocurre durante la pubertad, ¿no es cierto? Que es una época en la que los niños digamos, las niñas entre los 10 años y medio y los 16 años crecen más o menos algo así como 20 centímetros. Y los varones entre los 12 y los 18 crecen algo así como 28 centímetros. O sea, hay un brote de crecimiento que se llama puberal, ¿no? Fíjense en cómo la tabla de velocidad ilustra mucho mejor que aquí el cambio en la velocidad de crecimiento que ocurre durante la pubertad. Fíjense, esta es una tabla de niños. Aquí la pubertad está comenzando a los 12 años y medio, más o menos. Aquí comienza a empinarse la velocidad de crecimiento. Tiene su punto máximo a los 14 años y medio y después la velocidad de crecimiento va bajando, ¿no? Porque si no, terminaríamos siendo unos gigantes si siguiéramos creciendo a ese ritmo, ¿no? Hasta que esto ya se vuelve cero. Ahí es cuando alcanzamos la talla adulta. Entonces, fíjense, estas tablas de velocidad grafican mucho mejor, ¿no es cierto?, las aceleraciones o las desaceleraciones de, de la velocidad de crecimiento. Entonces, nos permiten visualizar mejor, ¿no es cierto?, cambios bruscos en el crecimiento de los niños, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, fíjense, son dos formas de expresar. Estas son las tablas que más se utilizan, ¿no? Y aquí también podemos utilizar la tabla del peso, ¿no? Igual el peso tiene sus percentiles, ¿no es cierto? Y otro instrumento que es muy útil a la hora de valorar cómo está el crecimiento de un niño es hacer una radiografía de la mano para estimar la edad ósea, ¿no es cierto? La mano está compuesta por un sinnúmero de huesos, a diferencia de otras zonas del cuerpo, ¿no? Donde difícilmente hay más de 3 huesos en la misma lámina. En la mano hay montañas de huesitos, ¿no? Aquí están los huesos del carpo, aquí están los metacarpianos y aquí están las falanges. Cada falange tiene una epífisis proximal, ¿no es cierto? Cada falange. eh, cada huesito fíjense, cada hueso del carpo, ¿no es cierto? Tiene un patrón de maduración ordenado, ¿no es cierto? Esto ya se ha estudiado desde hace muchos años y se sabe que los huesos del carpo, ¿no es cierto?, maduran de una forma ordenada. Y el proceso, pues fíjense
este hueso. Este me parece que es el trapezoide, me da la impresión. Entonces, fíjense, aquí no se le ve al trapezoide, ¿no es cierto? Pero está el hueso, está está el hueso, pero en estado cartilaginoso. Entonces, la maduración ósea consiste en un proceso en el que aparece un puntito de osificación y poco a poco ese punto de osificación se va extendiendo hasta que finalmente todo el hueso se calcifica. ¿Cuándo aparece ese punto de osificación? Es una cosa que ocurre más o menos, ¿no es cierto?, a cierta edad en los seres humanos normales, ¿no es cierto? Y luego va aumentando. Pues fíjense en cómo aquí vemos el niño a los 4 años, 2 meses, ¿cierto? En los 4 años, 2 meses, 4 años, 2 meses, y nos vamos a un niño que tiene 10 años clavados. Fíjense, el huesito este ya está calcificado, ¿no? Fíjense, este puntito de osificación es este que ya, este es un hueso ya calcificado completamente. Lo mismo pasa con este es el trapecio. El trapecio se articula con la falange, con la epífisis proximal de la primera falange, este es el primer dedo gordo, primer dedo, ¿no es cierto? Este es el índice, el anular, el medio y el meñique. Fíjese en el trapecio, en el carpo, tiene ya su puntito de osificación, ¿no es cierto? Y en 6 años, ese hueso ya se ha calcificado casi en un 90%, ¿no? Y está haciendo, hay una articulación aquí entre el trapecio y la falange proximal del primer metacarpiano. Y también se articula en parte con, con la epífisis proximal de la segunda falange, ¿no? Este hueso. Y se articula también con este hueso que está aquí. Fíjense en este, se ha convertido en este. Fíjese en este punto de osificación, a los 4 años, 2 meses, se convierte ya en un hueso bastante calcificado. Entonces, fíjense, aquí está el hueso, pero en estado cartilaginoso. Entonces, el orden en el que van apareciendo los diferentes focos de osificación y la forma en la que estos focos de osificación van progresando ha sido estimado a través del estudio de cientos de radiografías en niños de diferentes edades, ¿no es cierto? Y entonces, si ustedes quieren tener ese texto, me parece que a veces se puede conseguir también en el internet, es el famoso Atlas de Greulich y Pale. Entonces ahí tienen ustedes, es un estudio científico, el de Greulich y Pale, publicado y de mucha utilidad. Entonces aquí tienen ustedes, estas son fotos del Atlas de Greulich y Pale. Lo que ellos hicieron fueron tomar fotos de niños, digamos, de 4 años, ¿no es cierto?, a 100 niños de 4 años y comparar las radiografías. Y pusieron en el Atlas la radiografía que más sintetizaba o, digamos, podía ser considerada como el promedio de entre todas. Entonces, ese es el patrón que se considera típico a los 4 años. Entonces, nosotros si tenemos un paciente de 4 años y le estamos valorando por un problema de talla corta, le podemos tomar una radiografía de la mano y comparar con el Atlas de Greulich y Pale, ir huesito por huesito, fíjense desde la epífisis, del cúbito, del radio, el carpo, y luego las epífisis proximales de las primeras falanges, de las segundas y las terceras. Todos esos huesitos tienen un proceso de osificación que va creciendo, y finalmente las epífisis distales se unen con las diáfisis, ¿no? Entonces, uno puede asignarle una edad ósea a la radiografía de nuestro paciente y ver si más o menos empata con su edad cronológica, ¿no? Entonces, el crecimiento ocurre a expensas del cartílago de crecimiento. Fíjense, aquí está el cartílago de crecimiento. ¿Ven este espacio negrito aquí entre la diáfisis y la epífisis proximal del quinto
de la quinta falange, de la falange proximal del quinto dedo sería ese agujero negro que hay ahí. Ese es el cartílago de crecimiento en la mano, ¿no? Entonces, ese cartílago es el que va desapareciendo poco a poco, ¿no es cierto? Porque finalmente, fíjense en cómo aquí aparece ya la epífisis distal del radio, del cúbito, ¿no? Aquí no estaba. Y aquí como ha cambiado entre los 4 años y los 10 años la epífisis distal del radio, ¿no? Fíjense. Entonces, eventualmente, las diáfisis se fusionan con las epífisis y desaparece esta liñita que está aquí. Entonces, cuando esta línea ha desaparecido en todas las articulaciones, uno sabe que está hablando ya de una radiografía de una persona adulta, que ya ha alcanzado su talla definitiva, ¿no? Entonces, con la edad ósea se pueden hacer también predicciones de la talla. El atlas de Greulich y Pale, ¿no es cierto? Tiene también un apéndice en el que nos dice, por ejemplo, que un niño de 10 años y 0 meses ha crecido, un niño normal, ha crecido, digamos, más o menos del 80% de su talla definitiva. Entonces, si nuestro paciente tiene una edad ósea de 10 años, nosotros podemos saber que si talla 1,50 m, le falta, eso sería el 80% de lo que ha crecido, y le faltaría todavía un 20%. Entonces habría que calcular el 20%, ¿no es cierto?, de esos, si 150, que hacemos una regla de 3, ¿no? Si 150 centímetros es el 80%, que sabemos por la radiografía de la mano, entonces podemos estimar cuánto va a crecer el paciente, ¿no? Entonces, esa es otra de las utilidades de la radiografía de la mano. El conocer, hacer una predicción de la talla adulta, ¿no? Esta edad ósea nos permite, por ejemplo, este es un vistazo al grado de maduración del organismo, ¿no? Por ejemplo, un niño de 4 años, digamos, es posible que un niño de 6 años de edad, ¿no es cierto?, tenga una radiografía como esta. ¿Qué significa eso? Que ese es un niño que tiene un organismo que está madurando más lentamente, ¿no? Es un organismo que se parece más a un niño de 4 años que a un niño de 6 años. Entonces, fíjense en cómo la radiografía de la mano es una ventana al conocimiento de la maduración de ese organismo en particular, ¿no? Es decir, no todos los niños de 4 años tienen radiografías de 4 años. La mayoría más o menos va a estar entre 4 años, más o menos un año, ¿no? Pero hay niños que maduran más rápido y que podrían tener una radiografía de 6 años, y otros que maduran más lento, que tienen una radiografía de 3 años, de 3 años, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esas pueden ser variantes de la normalidad, ¿no? La velocidad con la que madura un organismo es algo determinado genéticamente. Pero las enfermedades también pueden frenar el crecimiento, ¿no? Entonces, un niño de 6 años puede tener una radiografía con una edad ósea de 4 años como esta, ¿no es cierto? Y esa puede ser la primera manifestación de que el niño tiene un retraso del crecimiento, ¿no? Típicamente la deficiencia de TSH, la deficiencia de GH, producen un retraso severo de la edad ósea, ¿no? Entonces, todo esto son conocimientos de pediatría, y el libro de Harrison, pues, no considera que esto sea algo que los médicos generales tengan que saber, ¿no? Y fíjense, nosotros tenemos que graficar el crecimiento del niño, ¿no es cierto? Y el rato que nosotros encontramos que un niño ha cambiado de crecimiento, fíjense, esta es una tabla de varones,
¿Cómo sabemos? Porque la talla adulta, fíjense, el percentil de la talla adulta está en 1,73 m más o menos, fíjense. ¿Sí ven? Esta no puede ser una talla de varón, de mujeres, porque la talla promedio de mujeres es más o menos unos 10, 12 centímetros menos. Entonces, cuando un paciente nuestro le graficamos el crecimiento y vemos que ha cruzado carriles, ese niño merece una, un estudio exhaustivo para ver por qué es que está fallando en su crecimiento. La deficiencia de GH puede ser una explicación. También puede haber una deficiencia de TSH, pero hay otras causas también, ¿no es cierto? Síndromes de mala absorción, enfermedades renales, enfermedades cardíacas, en fin, que tienen un impacto directo sobre la salud de ese organismo y le afectan en su desarrollo, ¿no? El crecimiento es una especie de resultado que integra, ¿no es cierto?, el bienestar de una serie de elementos en un organismo, ¿no? Las hormonas, la alimentación, la salud, en fin. Entonces, ¿cuándo deberíamos valorar a fondo a un paciente que nos consulta con talla corta? Pues hay dos cosas que debemos tomar en cuenta. Primero, si la talla del niño está por debajo de -3 desviaciones estándar, ¿sí? De la media para la edad, es un niño ya que tiene que ser valorado, ¿no? Más de 3 desviaciones estándar por debajo de la media. Acuérdense que en nuestras tablas de crecimiento, la última raya era de -2 desviaciones estándar, ¿no? Entonces, cuando el niño está poco más abajo de esa raya, ya eso es muy raro, ¿no? En teoría, menos del 1% de niños normales puede tener una talla que está en -3 desviaciones de estándar, ¿no? Eso por definición estadística. Y la otra causal es la que seamos capaces de demostrar que ha habido una disminución en la velocidad del crecimiento. Esto es un dato mucho más potente, ¿no? Porque esto tiene, para calcular la velocidad del crecimiento tenemos que tener 2 tallas. Entonces ya para comenzar por eso, este es un criterio mucho más potente que este, ¿no? ¿No es cierto? Ahora, para saber esto, pues deberíamos utilizar las tablas de velocidad, ¿no? Para conocer cuál es el rango normal de la velocidad de crecimiento en las diferentes edades. Entonces, estos son los dos grandes criterios, ¿no es cierto? Cuando evaluamos a un niño con talla corta, ¿no es cierto? Si encontramos cualquiera de estas dos, ¿no es cierto? Ese niño tiene que ser referido a un pediatra o a un endocrinólogo para una evaluación más a fondo, ¿no? Y ahora vamos a ver, como les decía, hay múltiples causas que pueden explicar una alteración del crecimiento lineal, ¿no? Una de esas es la deficiencia de hormona de crecimiento en niños. Y vamos a profundizar en eso solamente porque estamos en el capítulo de la hipófisis, ¿no? De ahí la hormona de crecimiento, entre todas las causas que producen defecto en el crecimiento, es una de las más raras, ¿no? Fíjense en el patrón de crecimiento de los niños que tienen deficiencia de hormona de crecimiento. Fíjense en esta diapositiva. Aquí está. Esta es una tabla de velocidad donde se grafica el crecimiento durante la infancia, durante la pubertad y después cuando ya concluye el crecimiento, ¿no es cierto? Fíjense en cómo los niños que tienen deficiencia de hormona de crecimiento crecen mal durante toda la infancia. Y la mayoría, fíjense, están fuera del rango normal. Hay algunos que están dentro del rango normal, pero siempre por debajo del percentil 50, la mayoría de ellos no. Y algo más importante, que los niños con deficiencia de hormona de crecimiento no tienen brote de crecimiento puberal. Fíjense, no tienen brote de crecimiento puberal. ¿Por qué no tienen? Porque el brote de crecimiento puberal se produce en los niños normales porque a esta edad comienza a aprenderse
el ovario o los testículos. Entonces, comienza a aumentar la concentración sérica de estradiol y de testosterona, ¿no es cierto? Y en los varones del estradiol, la testosterona se convierte en estradiol a través de la aromatización. Acuérdense de este nombre, ¿no? La enzima, la aromatasa. Es una enzima bien importante en endocrinología. En las mujeres, el estradiol. Y en los varones también el estradiol, acuérdense de eso. ¿Cómo? La testosterona que produce el testículo en el tejido adiposo se aromatiza a estradiol. Y el estradiol en hombres y mujeres aumenta, potencia la producción de GH a nivel de la hipófisis. De modo que la producción de hormona de crecimiento aumenta dramáticamente durante toda la época puberal. Y eso explica el brote de crecimiento puberal que ocurre en esta edad. ¿No es cierto? Hasta que el crecimiento eventualmente ya se fusionan, desaparecen las líneas del cartílago de crecimiento y ya, ¿no es cierto? Ya los huesos ya no siguen creciendo, ¿no? En longitud. Entonces, fíjense, entonces lógicamente estos niños tienen un eje gonadal normal, ¿no? Ellos producen testosterona y las niñas producen estradiol, inclusive pueden ser fértiles, ¿no es cierto? Pero como no hay una hipófisis que responda con la GH, entonces no tienen el brote de crecimiento puberal. Entonces terminan siendo unos adultos con unas tallas cortas extremas. Entonces fíjense, esta es otra diapositiva que les he traído. Esto no está en nuestro libro de texto, ¿no? Pero me parece que esa es la labor del profesor, ¿no? Enriquecer, ilustrar mejor estas cosas que estamos hablando con información adicional, ¿no? Entonces, fíjense, este es un estudio de las características de una serie de adultos, varones y mujeres con deficiencia de GH. Adultos. O sea, estos ya son personas que tienen una radiografía de la mano en la que se ve que ya no van a crecer más, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, adultos que tienen una edad real de 54 años, los adultos. ¿Cuánto tallaban estos adultos de 54 años? 1,34 m. Si la talla promedio de los varones normales es 1,74 m, eso quiere decir que la deficiencia de GH, ¿sí?, hizo que no se efectivizara el crecimiento de 40 centímetros. 40 centímetros, fíjense. Entonces, estos adultos de 54 años tienen una talla de 1,34 m, ¿no es cierto?, en promedio. Una talla que corresponde a la de un niño de 8 años. Lo mismo pasa en mujeres, fíjense. Este grupo de mujeres de 44 años, la mayoría estaba en una talla de más o menos 127, 128, que corresponde a una edad de una niña de 7, 8 años. Es decir, que en ausencia de hormona de crecimiento, los seres humanos difícilmente pasan de una talla equivalente a un niño de 9 años. Eso es, en otras palabras, lo que pasa. Fíjense, para que vean ustedes la importancia de la hormona de crecimiento, ¿no? Ahora, afortunadamente, esta deficiencia suele ser rara, ¿no? Y fíjense en el fenotipo de los niños que tienen deficiencia de crecimiento, ¿no es cierto? Hay dos cosas que son importantes. La primera es que son niñitos armónicos, ¿no es cierto? Armónicos, porque hay causas de talla corta que producen tallas cortas que se llaman disarmónicas. Por ejemplo, han visto ustedes casos de, eh, de una enfermedad que compromete el crecimiento, especialmente del tronco, ¿no es cierto? Son pacientes que tienen un tronco normal, una cabeza medio grande y unas extremidades muy pequeñitas, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto este espectáculo se hacía en Quito con los enanos toreros.
Esos son pacientes adultos que tienen acondroplasia, ¿no? Entonces son disarmónicos. Los niños que tienen deficiencia de GH tienen talla corta extrema, como hemos visto, pero son armónicos. Las extremidades más o menos tienen la misma longitud que la talla. El segmento superior y el segmento inferior son más o menos iguales. Y la otra cosa es que suelen tener tendencia a la obesidad, porque falta el efecto lipolítico de la hormona de crecimiento. Y cuando la deficiencia de GH es parte de una deficiencia más generalizada de hormonas, ¿no es cierto? Puede haber también micropene, ¿no? O inclusive eh, lo que se llama que el testículo se queda en el conducto inguinal, ¿no es cierto? Y eso se debe a que los niños tienen también una deficiencia de gonadotropinas. Entonces los testículos nunca funcionaron normalmente durante la última parte de la vida intrauterina y durante los primeros meses de la época postnatal. Y como ya vimos en una clase anterior, esa estimulación de la testosterona al final del embarazo parece que es importante para que el pene alcance un tamaño óptimo y también les fuerza a los testículos a localizarse en su posición definitiva, que es dentro del escroto, ¿no? Cuando no hay ese estímulo, el pene puede ser muy pequeño y puede haber criptorquidia, ¿no es cierto? Ambos reflejo de una deficiencia de gonadotropinas durante la vida intrauterina. Entonces, fíjense, en el examen físico de estos niños ya nos puede indicar si este es un caso de deficiencia aislada de GH o es parte de una deficiencia múltiple de hormonas de la hipófisis, ¿no? Actualmente, esto ha evolucionado dramáticamente, ¿no es cierto? Y actualmente ya no se habla precisamente de una, de una deficiencia de GH, sino se habla de una deficiencia de IGF-1, porque IGF-1 finalmente es el mecanismo hormonal efector de la hormona de crecimiento. Y este es un eje que, como vimos en la clase pasada, comienza con GHRH en el hipotálamo, GH en la hipófisis e IGF-1 en el hígado. Entonces, este es el eje GH-IGF-1, ¿no? Entonces, la deficiencia de GH produce deficiencia de IGF-1, ¿no es cierto? Todos los pacientes que tienen deficiencia de GH tienen deficiencia de IGF-1. Entonces, por eso actualmente hay una tendencia a hablar más bien de deficiencia de IGF-1. Entonces, la deficiencia de IGF-1 puede deberse a una deficiencia de GH o puede también deberse a una deficiencia en la producción hepática de IGF-1. Ya veremos eso después de un segundo. Entonces, los casos, fíjese, en la deficiencia de GH, ¿sí? Puede deberse, no puede deberse, sino que puede ser o una deficiencia aislada de GH, ¿sí? O a una deficiencia de GH y de otras hormonas hipofisarias, ¿sí? ¿No es cierto? Fíjense. Entonces, las causas genéticas ya descritas y estudiadas en pacientes con deficiencia de IGF-1 está creciendo, cada día crece, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, fíjense, causas genéticas de una deficiencia aislada de GH se han descrito dos formas. Una mutación en el receptor de la GH per se y algo que ya vimos en la clase pasada, se ha descrito también pacientes que tienen una mutación en el receptor de GHRH. Fíjense, estas mutaciones genéticas producen una deficiencia aislada de GH.
Se ha descrito también pacientes que tienen deficiencia genética, un trastorno genético que produce una deficiencia de hormona de crecimiento, TSH y prolactina, todos estos, y deben haber otros. Ahí está el POUF1. ¿Recuerdan que comentábamos que este es un factor de transcripción importante para la diferenciación de estos 3 tipos celulares? Se han descrito, fíjense, en por lo menos 9 y deben haber más, ¿sí?, genes involucrados en la normal producción de GH, TSH, CTH, prolactina y gonadotropina. Es decir, fíjense, aquí está PROP1. Acuérdense que hablamos de PROP1, que es uno de los primeros factores de transcripción, que parece que es esencial para la diferenciación de la hipófisis como tal, ¿no? La mutación en esto puede producir inclusive hipoplasia de la hipófisis, ¿no? Y deficiencia de GH y gonadotropinas, estos otros factores genéticos, estos genes, ¿no? Entonces, fíjense, cada vez estamos conociendo más genes cuya mutación afecta a la producción de GH sola o de otras hormonas hipofisarias, ¿no? Y así también estamos caracterizando mejor deficiencias aisladas de IGF-1, ¿no? La más conocida es una mutación en el receptor de GH, que produce un estado de resistencia a la hormona de crecimiento. Una mutación de STAT5B. Acuérdense que en la vía de señalización intracelular del AGH, STAT5 es esencial para el efecto sobre el crecimiento lineal del AGH, ¿no? Una mutación en esta proteína produce una talla corta extrema. Entonces, todos estos pacientes tienen un cuadro clínico idéntico, que es el que resulta de una deficiencia de hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, las causas de deficiencia de GH y IGF-1 se clasifican en 3 categorías, ¿no? Causas hipotalámicas que afectan la producción de GH-EDH, ¿no es cierto? Causas genéticas, malformaciones hipotalámicas, traumatismos, procesos inflamatorios como sarcoidosis, tumores que no son raros, radiación, ¿sí? Acuérdense que la radiación a la zona de la hipófisis y del hipotálamo produce hipopituitarismo, muchas veces retrasado en el tiempo. Y comentábamos que el efecto de la radiación afecta principalmente al hipotálamo más que la hipófisis, ¿no? Y hay también lo que se llama la deficiencia de GH-IGF-1 de tipo psicosocial, ¿no es cierto? Es decir, niños que son maltratados en su casa y que dejan de crecer como consecuencia de ese maltrato, y que cuando son sacados de ese medio ambiente hostil, ¿no es cierto?, otra vez comienzan a crecer normalmente. Entonces, estos son estados de resistencia, no son resistencia, no, son estados en los que el sistema nervioso central manda señales inhibitorias a las neuronas que producen GH-RH, ¿no? Porque el organismo está viendo que no es un medio apropiado para prosperar, ¿no es cierto? Fíjense qué interesante, ¿no? Hay causas pituitarias también. En la hipófisis se produce la GH. Hay causas genéticas. Las causas genéticas, la más conocida es una mutación en el receptor de GH-RH que viene del hipotálamo. Traumatismos, procesos inflamatorios, tumores, y hay también hipófisis que producen una GH con ninguna actividad biológica, ¿no? Y esto es un fenómeno bien interesante, ¿no? Puede haber deficiencia de IGF-1 en presencia de GH, ¿no es cierto? Y eso se llama un estado de resistencia periférica a la GH, ¿no es cierto? Entonces son pacientes que tienen hormona de crecimiento, pero no producen IGF-1. Entonces, ahí nos vamos a
quiero que se acuerden hay causas primarias de resistencia a la GH. La causa más frecuente es una mutación en el receptor de la hormona de crecimiento, ¿no es cierto? De modo que se produce GH, pero la GH no puede transmitir su señal porque no se puede unir, no le activa el receptor. Entonces el receptor no se asocia, ¿no es cierto? No gira y no se activa, ¿no es cierto? Las quinasas que normalmente se activan cuando se une la GH. Pero también hay causas secundarias. Entre estas, la más importante, ya vimos esto, es la malnutrición. La malnutrición crónica produce talla corta, ¿sí? Talla corta. Y eso es, la talla corta en los niños, ¿no es cierto? Más que el peso, muchas veces suele ser una indicación de una deficiencia, un estado de resistencia periférica a la GH, ¿no? Cuando los niños comienzan a comer normalmente, comienzan a crecer otra vez muy bien. Entonces, la malnutrición es un estado de resistencia periférica a la GH funcional. Ese sería el término, ¿no? O reversible. Aquí tienen ustedes el caso que es impactante de lo que se llamaba antes el enanismo psicosocial. Ahora el término enanismo está un poco, como se entiende que es un poco peyorativo y se habla más de una deficiencia de GH y GF1 psicosocial. Entonces, fíjense, este es un niñito que fue detectado por el endocrinólogo y que estaba creciendo pésimo. Fíjense, aquí el niño nació con una talla normal, centímetros. Fíjense, esta es una tabla de distancia. Sin embargo, a los 3 años, cuando le vieron el endocrinólogo, el niño tenía una talla muy por debajo del percentil 3, fíjense. Muy por debajo del percentil 3. El niño tenía unos moretones, era un niño asustadizo, tenso, irritable, que no veía la cara, ¿no es cierto?, que se protegía. Entonces, fue estudiado, no se encontró nada, no habían alteraciones en la tiroides, en fin, enfermedades de los riñones, estaban todo bien. Y entonces los médicos sospecharon un problema de un trastorno psicosocial. Entonces, efectivamente, se demostró que el niño vivía en un ambiente hostil en su casa, no era querido, no comía regularmente, y los papás le dejaban encerrado y le pegaban con frecuencia y tal. Entonces, a este niño se le sacó de su domicilio temporalmente al hospital, en donde pasó unos 3 meses. Y fíjese el crecimiento que experimentó ese niño en otro ambiente, ¿no? Fíjese. Luego le mandaron a la casa y otra vez los médicos vieron que el niño dejó de crecer, hasta que ya la situación fue intolerable y el niño fue llevado a un centro de acogida ya permanente, ¿no? Entonces fíjense en cómo fue normalizando su crecimiento en este centro de acogida, ¿no? Fíjense en el niño, luego de que salió de este hogar terrible en el que no recibió el trato que le correspondía, ¿no? Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el niño tiene el hipotálamo y la hipófisis intactos, pero en un ambiente hostil, ¿no es cierto? El sistema nervioso central interpreta que no es un momento para crecer y manda señales inhibitorias al hipotálamo para que deje de producir GHRH y como consecuencia la hipófisis deja de producir hormona de crecimiento. Fíjense en cómo en este caso el sistema nervioso central toma decisiones y incide puntualmente sobre la hormona de crecimiento, ¿no? Dejando funcionar normalmente las otras hormonas, ¿no? Esto es otra cosa que nosotros como médicos en el Ecuador tenemos que tener presente, ¿no? Eh, la talla de los niños ecuatorianos es mala, ¿sí? En promedio, ¿no? Son datos de un estudio en varones aquí, ¿sí? Que se llama CISBAN, un estudio que se hizo en 1992. Fue una especie casi de censo, se valoraron algo así como 300.000 niños, ¿no es cierto?, en las diferentes regiones del Ecuador, zonas urbanas, zonas rurales, en todas las provincias, en Galápagos, en la costa,
Y estos son los datos promedios, ¿no?, que les traigo a ustedes, ¿sí? Este es el promedio de talla entre más o menos los 4 años y los 9 años en el estudio. Entonces, fíjense en cómo la talla de los niños ecuatorianos va más entre el percentil 5 y -2 desviaciones de estándar, ¿no? Bajita, ¿no? Y yo comparé esta talla media nacional con lo que encontramos en unos colegios de clases acomodadas en Quito. Entonces, los niños ecuatorianos, cuando se alimentan correctamente, cuando tienen todo su programa de inmunizaciones perfectas, cuando son tratados de cualquier infección inmediatamente, cuando son tratados bien, con afecto, ¿no es cierto? Crecen, se acercan mucho, su crecimiento se acerca mucho al percentil 50 de las tablas internacionales, ¿no? Fíjense en esta diferencia. Pero el principal factor que explica esto es la malnutrición crónica. La malnutrición crónica, ¿sí? Entonces, fíjese en el peso de los niños ecuatorianos de las clases acomodadas, ¿no? Eso es perfecto. Y por eso es que tienen un crecimiento que se va acercando al percentil 50, ¿no? Lastimosamente, este estudio del CISBAN en el 92 no incluyó datos sobre el peso, ¿no? Porque si no, hubiéramos visto que el peso también estaba por debajo del percentil 3 en la mayoría de niños, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en nuestro país tenemos que tener cuidado para valorar la talla, ¿no? No nos extrañe que si vienen niños del campo, eh, los niños no tallen tanto como las tablas quisieran, ¿no?, sino tallitas más bajas. Y esto no significa que ellos tengan un problema hormonal o una enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos que ser un poco más conservadores para tomar la decisión de investigar o no más a estos niños, ¿no? Realmente yo esperaría que la talla de un niño esté por debajo de -3 desviaciones antes de iniciar, ¿no? Porque no es raro que los niños en Ecuador, especialmente cuando vienen de las zonas rurales, tengan tallitas bajas, ¿no? Reflejando un estado de malnutrición crónica, ¿no? Pero eso no, estos niños, por lo demás, son perfectamente normales, ¿no? Y vamos a aprovechar en esta clase para hablar de un trastorno que fue estudiado extensamente por el doctor Arlan Rosenblum y el doctor Jaime Guevara Aguirre, que es ecuatoriano, ¿sí? De una comunidad en Loja, en la provincia de Loja, una comunidad que incluía a muchos adultos con talla corta extrema, ¿no es cierto? Y que tras ser estudiados se demostró que eran casos de insensibilidad a la GH o resistencia a la GH, ¿no es cierto? Lo que también se ha llamado el enanismo de Laron. Laron fue el primer médico, un médico judío que vive en Israel, que describió casos de talla corta extrema, idénticos a los que se ven cuando hay deficiencia de GH, pero que se debían a una mutación genética en el receptor de la hormona de crecimiento. Entonces, el primer trabajo de este grupo, del grupo ecuatoriano, con el doctor Arla Rosenblum, que es un experto en crecimiento que vive en Estados Unidos, se publicó en el New England Journal of Medicine en el año 90, ¿no? O sea, ya son casi 30 años de la primera publicación de estos trabajos. Y el trabajo se llamaba Las mujeres pequeñas en Loja, deficiencia del receptor de la hormona de crecimiento en una población cautiva en el sur del Ecuador. Y esta era efectivamente una población cautiva, ¿no? Este era un pueblito
Fíjese, en Loja siempre ha sido una provincia medio distante para la mayoría de ecuatorianos, y más o menos a una hora, hora y media de Loja está el pueblito en donde vive esta comunidad, ¿no es cierto? Que hasta hace poco tiempo, pues, era cautiva, ¿no? Es decir, que la gente salía poco, la gente se casaba entre familiares, en fin, el pool genético tenía posibilidades de recombinarse entre sí, ¿no? Lo cual aumenta el riesgo de enfermedades recesivas, ¿no? De que se expresen enfermedades recesivas. Acuérdense en que este receptor de la hormona de crecimiento, ¿no es cierto?, es un homodímero y que se junta cuando se une la hormona de crecimiento. Cuando se junta se une la hormona de crecimiento, ¿no es cierto?, el dominio extracelular se acerca y se produce un giro, ¿no es cierto?, en el sentido de las manecillas del reloj del dominio extracelular. Y eso hace que los dominios intracelulares se separen y eso activa un registro enzimático que activa una serie de mediadores intracelulares. Entonces, estos pacientes tienen mutaciones por lo general aquí, ¿no? Ya vamos a ver eso. Entonces, la GH no puede hacer sus efectos. Entonces, fíjense qué es lo que se encontró, qué es lo que encontró este doctor Guevara cuando fue a esta comunidad en San Vicente del Río, en Loja, ¿no? Encontró con que no eran raras mujeres. Fíjense, aquí tenemos dos pacientes. Estas dos pacientes, esta señora tiene 50 años y esta señora tiene unos 35 años, ¿sí? Y estos son familiares, ¿no es cierto?, que tienen una talla normal. Fíjense, pues adultos de talla corta extrema, ¿sí?, eran relativamente frecuentes en esta comunidad, relativamente frecuentes. Y el doctor Rosenblum y el doctor Guevara, ¿no es cierto?, eh, describieron, fíjense, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Esta es mamá de esta niña, ¿no? Esta niña parece perfectamente normal. Ya mismo, esta niña que tendrá unos 4 años, ya mismo le pasa a la mamá. Fíjense, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8 mujeres, todas con una talla que no pasa el 1,30 m, ¿no? Fíjense. Son mujeres por lo demás inteligentes, que pueden quedarse embarazadas, alguna ha ido a la universidad. eh, Hay ciertos rasgos en el fenotipo que parece, pero no está claro que tengan un fenotipo extraño. Pero en todo caso, fíjense, son mujeres armónicas, ¿no es cierto? Pero son extremadamente pequeñas, son extremadamente pequeñas. Entonces, estos médicos no sabían cuál era la causa de esta talla corta tan extensa, ¿no? Pero en vista de la frecuencia con la que ocurría en la comunidad, sospecharon que podría ser un problema genético, ¿no? Fíjense cómo se puede medir en el campo las tallas de los pacientes. Y fíjense, esta es muy ilustrativa, ¿no? Este es el papá de estos 3 niños, ¿no? Fíjense. Entonces, él tiene la enfermedad, él no pasa del 1,35 m. Esta niña que tiene 8 años casi tiene la talla del papá. Y estos 3 niños, hijos de este señor, son tienen una talla perfectamente normal. Entonces, esta foto nos permite saber, ¿no es cierto?, con seguridad que este trastorno genético es de carácter autosómico recesivo, ¿no? Recesivo. Entonces, este señor con seguridad tiene los 2 alelos afectados, ¿no es cierto? En cambio, estos niños tienen con seguridad un alelo afectado, pero el otro funciona bien. Como es una enfermedad recesiva, con que uno de los 2 alelos funcione bien, más que suficiente para alcanzar una talla normal. Fíjense.
Aquí tienen ustedes unas gráficas que ilustran la severidad del defecto de crecimiento de estos pacientes, ¿no? Fíjense, aquí tenemos unos niños y unas niñas. Aquí tenemos el percentil 3 de las tablas de crecimiento que acabamos de revisar. Y estos niños todos crecían, fíjense, por debajo, pero estas tablas son 7, 8 desviaciones de estándar por debajo de la media, ¿no? Esta es la media. Esto no es 2, 3 desviaciones de estándar, esto es 7, 8 desviaciones de estándar, tallas cortas extremas, ¿no? Fíjese en niños de 19 años que tenían una talla de 100 o menos de 120 centímetros, ¿no? Y las niñas otro tanto, ¿no? La talla corta extrema. Y fíjense, este es de este señor que acabamos de ver, ¿no? Este señor, una foto tomada cuando el señor todavía era joven. Este es un señor que está afectado por la enfermedad, ¿no es cierto? Y que era el teniente político de este pueblo. Una persona inteligente, bien articulada, ¿no es cierto? Que tuvo la fortuna de casarse con esta señorita Lojana, con la que tuvo estos 3 hijos. ¿Sí? Fíjese. Entonces, esta es una, una foto muy decidora, ¿no? Muy decidora de muchas cosas, ¿no es cierto? Primero de los arrestos de este señor, ¿no es cierto? Que para conquistarle a esta Lojana tan guapa, es un chico que con su talla pues tiene que haber tenido una personalidad eh, bastante fuerte, ¿no? Pero también habla de esto que hablábamos de las comunidades cautivas, ¿no? Que salen poco. Entonces, en fin, es una diapositiva que habla mucho en varios aspectos, ¿no? Y se ha llegado a conocer cuál es la naturaleza de la mutación genética de la variante ecuatoriana del enanismo del Aron, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes la variante ecuatoriana. No, perdón, aquí, en el asterisco. Entonces, como en todas las mutaciones, hay varios tipos de mutaciones, ¿no? Hay inserciones de aminoácidos que cambian completamente la secuencia de lectura y casi siempre acaban con proteínas truncas que afectan profundamente a la proteína final, ¿no? Hay también mutaciones sin sentido o con sentido equivocado que también afectan a la estructura de las proteínas, se cambian los aminoácidos, ¿no es cierto? Y hay otro tipo de mutaciones en general en los seres humanos en biología, y son las splice mutations. ¿Qué significa este splice? Significa que se produce la inserción de una base, o sea, se produce una mutación que cambia la lectura del triplete. El triplete puede ser leído como una instrucción para codificar un aminoácido, pero a veces, si estos tripletes son interpretados por la maquinaria de, de- de- de traslación, como que ahí se acaba la transcripción o la traslación, ¿no es cierto? Entonces, en la mutación ecuatoriana se produce una mutación un poquito antes del final del exón 6 y se produce un triplete que indica que ahí se produce, es un sitio de splicing en donde comienza un intrón, o sea que ahí termina, digamos, ¿no es cierto? La transcripción. Entonces, la variante ecuatoriana tiene algo así como 8 o 10 aminoácidos menos.
hasta que se llega al otro sitio de splicing, que es el splicing natural, ¿no es cierto? Aquí es donde entraba un intrón que fue sacado en el proceso de transcripción, ¿no es cierto? Este es el procesamiento del RNA mensajero, ¿no es cierto? Se sacan los intrones. Entonces se une el 6 con el 7. Pero cuando se genera un sitio de splicing adicional, entonces la proteína pierde algo así como les digo, varios aminoácidos. Entonces el resultado es que esta proteína, sin esos aminoácidos en el dominio extracelular, ¿no es cierto?, ha perdido completamente su función. Son proteínas tremendamente delicadas, son de cristal, ¿no? Una mutación puntual en un aminoácido y produce ya una alteración tremenda en la actividad. Entonces, lo que pasa con la mutación ecuatoriana, ¿no? Y parece ser que esta mutación fue traída por judíos que huyeron de España y de Portugal, que llegaron a América, y en América, para que ya la Inquisición no les siga fastidiando, fueron a Loja, y en Loja ha habido hubo y probablemente hay también todavía una comunidad de judíos que llegaron en el siglo XVII, XVIII, una comunidad muy importante, ¿no? Y algunos de ellos se fueron a San Vicente del Río, fíjense, en la provincia de estos caminos culebreros, como dice la canción, para llegar al pueblito de San Vicente, ¿no? Fíjense, es un pueblito que no ha cambiado en 200 años, 300 años. Entonces, en esta pequeña comunidad, la gente salía muy poco, no estaba rodeada de montañas, Loja quedaba lejos, los caminos eran malos, seguramente había inundación. Entonces, los habitantes se casaban entre ellos. Y este gen, que originalmente era raro, ¿no es cierto?, fue prosperando, ¿no? Y conforme se casaban, se unían en matrimonio personas heterocigotas. Para la mutación comenzaron a aparecer personas homocigotas, que es la que manifiestan este grado extremo de deficiencia de hormona de crecimiento, ¿no? Fíjense, finalmente, en Quito, hace unos años, tuve la oportunidad, este es el doctor Fierro que les habla, el doctor Pérez, tuvimos la oportunidad de tomarnos una fotografía con el doctor Zvi Laron, que es el médico que describió el síndrome de resistencia, o como se llama ahora, el síndrome de insensibilidad a la hormona de crecimiento como consecuencia de una mutación del receptor de la hormona de crecimiento. Doctor Zvi Laron. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar ahí. Me parece que ya tienen ustedes que salir para sus clases prácticas. Sí, doc, ya a las 8:30 iniciamos. Ya. Entonces, ahí vamos a acabar la clase. Me figuro que algunos de ustedes ya se dieron cuenta de que ayer se abrió una nueva tarea, la tarea 2.1, que debe ser entregada hasta el miércoles al mediodía. Y pongan atención porque esta semana, probablemente el martes, abrimos otra tarea sobre el uso de tablas de crecimiento en la valoración de niños con talla corta. También estamos comenzando a calificar la tarea número 1. Yo me figuro que en unos 3 o 4 días ya acabaré de calificar a todos los estudiantes. Entonces, nos vemos el día viernes a las 7 de la mañana. Listo, doc, muchas gracias. Doc, una pequeña pregunta. Lo que pasa es que el día